Bendito Creador, pues gracias al Eterno que nos permite reunirnos. La porción de esta semana es Pinhas. Pinhas, nada más por si no recordamos quién fue Pinhas. Hubo un evento en la parasha pasada donde Balak manda a traer a el brujo más grande de las naciones, que es Bilam, y entonces lo lleva a Balak a las montañas para que vea al pueblo judío debajo y lo maldiga. Y la razón de maldecirlo es porque Balak tiene miedo de que ataque Israel y los domine. Entonces, sin embargo, Bilam no es de alguna manera no le da a Hashem permiso de que los maldiga lo primero le dice: no vas a ir. Bilam se aferra, después le dice a Hashem: sí vas a ir. Pero después aparece un ángel que no lo deja pasar, y es el famoso diálogo que tiene con su burra, donde la burra le reclama: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me llevaste y me apretaste mi pie? Entonces ahí la burra le dice, de alguna manera, lo hice para salvarte, te iban a matar. Entonces en ese momento le abre los ojos a Hashem, se da cuenta, y digamos que aún así el ángel le dice Bilam: si no quieres, no voy con Balak. El ángel dice: no, adelante, haz lo que tienes que hacer, pero no vas a poder decir nada que Hashem no te diga. Ya con Balak le dice Bilam: no voy a poder hablar nada, no voy a poder bendecir al pueblo de Israel, porque Hashem ya me dijo que nada más puedo hablar lo que él me diga. Y entonces digamos que pasa eso. Balak se enoja, se molesta de por qué esta bendición al pueblo de Israel. Le dijo: te dije que no podía hablar más que lo que Hashem me dijera. Lo lleva a otro punto y pasa lo mismo. Y entonces finalmente digamos que cae en la situación de que no puede maldecir al pueblo de Israel. Y finalmente, aquí está pasando un segundito que no sé qué pasó con el disco. Ya. De manera entonces que el pueblo de Israel finalmente no lo maldice. Sin embargo, en la última maldición, no como quiere Balak, en la última maldición que propone Balak hacerla, y se aseguro que aquí sí los vas a poder maldecir, empieza Bilam con una bendición, pero allí cambia el tema y dice la Torah que todo el pueblo de Israel escucha. Y dice una de las bendiciones que hace Bilam, dice: qué lindas son tus tiendas, oh Israel. Y dice que empieza a hacer este énfasis al hecho de que el pueblo judío no tenía las entradas una con otra, sino que no se ve el interior. Ningún judío conocía el interior de la tienda del otro. Entonces dice que eso era un recato, es una forma de no hablar mal de los demás. Y a raíz de eso, digamos que empieza a ensalzar al pueblo judío. Y entonces ahí se deja entrever que el pueblo judío se llega a sentir superior. Como decir: wow, no hay otra nación como nosotros, que sirva hacia Dios, ¿no? Ese pequeño sentimiento de que se sintió superior el pueblo judío, ahí dice el Melo, es: Hashem permitió que la maldición lo alcanzara. Y entonces digamos que ahí quedó. Aparentemente no se ve como evidente que hubiese una maldición grave, pero entonces ahora le dice Bilam a Balak: ahora hay que hacer que el pueblo transgreda. Entonces digamos que primero debilitó espiritualmente, levemente, al pueblo judío, y después ¿qué hizo? Le puso las mujeres de Midian y de Moab. Venden telas de algodón, como lo que vestían en Egipto. El algodón egipcio, ven que es muy famoso. Entonces de alguna manera eso es lo que ellos vestían. Y entonces se acercan a las tiendas los israelitas, y ya estando allí salían las mujeres de Moab vestidas sin nada de recato, y entonces eso hacía que de alguna manera las mujeres provocaran a que fuesen seducidos los de más bajo nivel espiritual, y muchos, digamos que agregados al pueblo judío, que habían decidido ser judíos, caían. Sin embargo, los judíos, los de más alto rango, eran seducidos por las midianitas, que ellas tenían que hacer todo un trabajo, toda una labor de convencimiento, hasta que finalmente hacían que transgredieran. Y entonces, en base a esto, digamos que se empieza a generar un problema, porque la tribu de Shimón, la mayoría empieza a caer
en la prostitución. Y entonces se despierta una plaga, y sobre todo porque Zimri, que es el príncipe de la tribu de Shimón, se presenta delante de Moshe con Cosbi. Cosbi era la hija de Balac, también dicen que la hija del hijo de Balac, pero pues lo que se hace ver la Torah es que era una princesa y era, digamos, que una mujer muy hermosa. Entonces se pone Zimri delante de Moshe y le dice: Moshe, ¿qué me dices de tomar a esta mujer midianita? ¿Me es permitida o no me es permitida? Y entonces, antes de que hablara, Moshe le dice: bueno, voy a responder por ti. Tú te casaste con una mujer midianita, hija de Yitro. Por lo tanto, pues, paso a mi tienda con ella, ¿no? Y entonces, en ese momento se queda Moshe sin habla, debido a que él, pues, reconoce que Sípora es una mujer de Midian. Ella no sabe que, digamos que más bien Moshe no sabe cómo responder, se olvida la ley. Y entonces en ese momento viene Pinjas y le dice: Moshe, acuérdate que la Torah dice que no puedes tomar una hija de Midian, porque si tomas una hija de Midian vas a traer, ahora sí que la razón por la cual una midianita y también ninguna otra mujer no judía se permitiera, porque la iba a llevar a sus idolatrías. Y justamente las midianitas hacían que cayeran en idolatría a los judíos. Entonces fue doble transgresión. La idolatría más la inmoralidad sexual. Hace, digamos, que Zimri de alguna manera esa parte de entrar con Cosbi. Entonces le dice Moshe: no puedo decirte que lo mates, pero la halajá dice que el que sabe la ley sea el que la ejecute. La halajá decía que merecía la pena de muerte. La única condición era que tenía que estar en el acto de intimidad. Entonces en ese momento es donde ya nos habla un midrash que varios milagros ocurrieron. Cuando entra Pinjas, dice que toma la lanza, y en ese momento pues Hashem hizo más larga la lanza, digamos que modificó todo. ¿Para qué? Para que al momento que atravesara, o sea, también al momento de que lo viera Zimri y Cosbi, no se quitaran, sino que en ese momento dice que sucedió que como que se pegaron más, y entonces agarra a Pinjas y los atraviesa justo por el vientre. Le dio la fuerza a Hashem también para que los pudiese levantar con la lanza y que no se cayeran. Entonces digamos que los anduvo pasando como una bandera, pero los dos pegados, de manera que el pueblo viera que había cometido esa inmoralidad, y entonces solo así no iba a ser juzgado Pinjas. Entonces Pinjas fue el que tuvo el celo por Dios, y gracias a Pinjas es que se detiene la plaga y se murieron 24,000 en ese instante, de todos los que habían cometido inmoralidad sexual. De ahí aprendemos que la reencarnación de Zimri pues es Rabbi Akiva. Los 24,000 discípulos que se le mueren son los 24,000 que murieron en este evento que pertenecía a la tribu de Shimón. Entonces Pinjas es reconocido en esta parashá como aquel que generó la paz con Hashem, y Hashem en recompensa, porque se dice que es hijo de Eleazar, pero que no es hija de una judía, sino una no judía convertida. Entonces, ¿qué le agrega esto? Le agrega que, pues, en cierta manera él no podía ser sacerdote, pero Hashem, debido al celo que tuvo, lo volvió sacerdote. Y entonces Pinjas entra al sacerdocio, y es a partir de ahí donde todos los sumos sacerdotes van a ser descendientes de Pinjas. Entonces, digamos que esa es la primera parte de la parashá que nos habla de ello. Después de eso, Hashem bendito va a ser el censo. Y entonces a partir de ahí vamos a entrar a la segunda parte, que es la última parte del censo, que aparecen ahí unas hijas, unas mujeres que están demandando el territorio de la tierra, y hay que saber que las leyes de Israel eran que la porción de la tierra solo la recibían los varones. Entonces digamos que a partir de bajo ese antecedente ya vimos la parte importante de quién es Pinjas. Debido a la muerte, Hashem demanda un censo. Y entonces casi al final de la parashá se habla de estas mujeres que se acercan a Moshe a exigir parte de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay ningún varón. Digamos que no tienen hermanos y su padre fallece. Entonces vamos ahorita a leer esa parte de ellas
pero antes nos preparamos. Entonces vamos a decir Beshen Hashem Naseben Asliach, Beshen Hashem Naseben Asliach, Beshen Hashem Naseben Asliach. En nombre de Hashem haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Comenzamos con alegría. Querido. La 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 la. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Hey, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai lai lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai lai lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno, qué bueno, qué bueno es Hashem. Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Hey, lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. Hey, Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. Hey, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Oh emuná, oh gehinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Ey, ey, emuná, oh gehinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Gracias Hashem, gracias Hashem.
Bueno, con el fuego del Eterno, una de las cosas que vamos a abordar ahorita en parte de la parashá en Pinjas es ese apartado donde la Torá, digamos que da un giro. Regularmente la Torá siempre se enfoca en el hombre, pero ahora viene la Torá y va a enfocarse en un grupo de hermanas que forman parte, digamos que de una tribu, pero que de alguna manera aquí se deja en claro que el judaísmo no es machista. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que se ha pensado, sobre todo en las religiones, no en el judaísmo, porque el judaísmo nunca ha dicho que exista el machismo ni le da valor al machismo. El machismo vamos a definirlo como aquel aspecto en el varón de querer someter a la mujer, es decir, yo soy la cabeza, se hace lo que yo diga, y de alguna manera vemos que él impone y somete a su esposa. Digamos que eso es lo que se conoce como machismo. El judaísmo dice no. El macho no es una figura que figura aquí. El macho es un transgresor. ¿Por qué? Porque en cierta manera la mujer es tomada como una princesa de Dios. Y sí, si eres cabeza, pero el que sacas cabeza te hace responsable. Principalmente, digamos, de tu hogar, de tu esposa. Tú eres el que vas a rendir cuentas de tu mujer, de tus hijos. Y entonces en ese sentido, digamos que si tu mujer llora, si tu mujer se siente triste, te va a afectar. Porque ella viene siendo la vasija que Hashem eligió para que ahí venga tu bendición. Y entonces en base a eso, digamos que aquí deja claro, porque justamente la tierra de Israel está repartida por tribus y cada tribu repartió a sus integrantes. ¿Y cómo se hizo esto? Pues en su momento ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que se hizo por sorteo. Decía, a ver, tribu de Leví, se hacía el sorteo. Y luego los espacios que había de la tierra de Israel. Entonces, según el sorteo te toca y a la tribu le toca y así. De esa manera, digamos, a cada quien, Hashem fue el que determinó qué porción le tocaba y nadie elegía nada. Entonces, digamos que así se daba, pero lo importante aquí es de que se daba solamente a los varones. No se les daba a las mujeres. Entonces, ese es un caso que viene a tocar la Torah. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, aquí hay una situación que en el capítulo 27, Bamidbar, verso 1 dice, y presentaron una petición a las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Gilead, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de la familia de Menashe, hijo de Joseph. Los nombres de estas hijas eran Mahla, Noah, Joglá, Milcá y Tirzá. Aquí, digamos que, ¿por qué vienen esas mujeres a presentarse? Bueno, porque una de las cosas que se había dicho es que la tierra de Israel se iba a repartir solamente entre los varones. Pero aquí fallece el padre de esas muchachas llamadas Zelofejad. ¿Pero qué hizo este hombre? ¿Y por qué razón, digamos, que se nombra aquí? Y la razón es de que Hashem lo mató. Suena muy fuerte, pero ¿por qué lo mató? Porque resultó que después de todas las situaciones que se dieron en el pueblo, los shimonitas vienen y se ponen al tú por tú con Moshe. Entonces se percibió en el pueblo de Israel como que ya le faltaban el respeto a Moshe. Que era muy fácil faltar el respeto y decir, pues Moshe no es nadie, Moshe es un hombre también. Y entonces lo quisieron bajar de la posición de santidad que él tenía. ¿Qué ocurrió? Zelofejad dijo, tengo que hacer algo al respecto. No pueden ser de esa manera así los israelitas. Voy a demostrarles que Moshe es el enviado de Dios y que lo que Moshe se dijo se tiene que hacer porque si no, se va a cumplir el decreto que Hashem determinó. Y uno de los decretos que se había dado es que no podían tomar porción en Shabbat. El viernes caía doble porción y nadie tenía que salir a buscar maná en Shabbat. Zelofejad salió en Shabbat a propósito, sabiendo que era pena de muerte y sabiendo que era castigo en manos del cielo. Sale Zelofejad, pero previamente a sus hijas no eran cualquier mujer, eran mujeres que se consideran sedakot, es decir, eran mujeres justas, porque su padre era un hombre justo. O sea, no viene la Torah aquí a exhibir a Zelofejad, sino a decir la grandeza de Zelofejad
¿Y cómo defiende el honor de Zelofejad? A través de sus hijas. Cuando hay un justo, sus hijos son justos. Digamos que es el premio que recibe el justo. Entonces Zelofejad sale en Shabbat, es muerto, pero no tiene hijos. Y entonces existe un hueco en la ley, en la Torah. ¿Y cuál es el hueco? ¿De quién es la porción de Zelofejad? ¿Quién la va a heredar? Si la herencia solamente se transfiere de padre a hijo varón. ¿Por qué? Porque las mujeres reciben su porción del esposo. Entonces digamos que ahí es donde se da esta discusión y entonces vienen ellas y le dicen que ¿acaso nosotros vamos a tener que quedarnos sin tierra? ¿Vamos a ser huérfanas sin lugar? ¿Acaso ese es nuestro futuro? Le dicen a Moshe Rabbeinu. O sea, ¿qué va a pasar con nosotras? Nos dice. Entonces ahora que todos los varones mayores de 20 años habían sido censados y Dios había dicho, entre estas personas dividirá la tierra como heredad, o sea, la tierra será distribuida solamente a aquellos que fueron incluidos en el censo, las hijas de Zelofejad de la tribu de Menashe reclamaron la porción de su padre, dado que él no tenía hijos varones. A esa altura aún no estaba claro si las instrucciones de Dios, mencionadas más arriba, significaban que solo los varones y no las mujeres tendrían una porción de la tierra. O si de entre los hombres solamente los que fueran censados recibirían una parte. La cuestión era, en otras palabras, si el título a la tierra estaba limitado a los hombres que estarían involucrados en forma directa en su conquista, dado que los que fueron incluidos en el censo eran aptos para servicio militar, excluyendo así a las mujeres que no estarían directamente involucradas en la conquista. Porque ¿acaso Moshe no reprendió a los hombres de Gad y de Rubén precisamente por esa misma razón? Cuando ellos pidieron que les dieran su propiedad hereditaria del otro lado del Jardín, no les dijo él, ¿por qué sus hermanos van a salir a luchar mientras ustedes se quedan aquí? Bamidbar 32:6. Vale decir, ¿cómo podían esperar recibir una parte de la tierra quedándose tranquilos en casa, mientras sus hermanos se agotaban en el frente y ponían en peligro sus vidas? Por eso era posible que las hijas de Zelofejad no tuvieran derecho a una parte de la tierra. Si bien no habían hijos en su familia, era esa pregunta la que querían aclarar. Ahora se pararon ante Moshe, Eleazar el sacerdote, los príncipes y toda la comunidad en la entrada de la tienda de reunión con la siguiente petición. Ellas se presentaron ante Moshe para arbitrar su pregunta de si por la ley de la Torah su reclamo era justificado o no. Entonces dijo, a ver, nosotros como mujeres, ¿tenemos parte en la Torah? Las leyes también son, digamos, nos protegen a nosotros, nos van a dar un beneficio a nosotros o no. Y dice, estableció una jerarquía de cortes de justicia, les dijo Moshe, consistente de líderes de miles, líderes de cientos, líderes de 50 y líderes de 10. Dice Shemot 18:21. Vayan a ellos a que consideren su petición. Entonces se aproximaron a Eleazar, que era el sumo sacerdote, en lugar del difunto Aarón. Pero él también les dijo lo mismo que les había dicho Moshe, que llevaran su caso a las cortes de justicia. Pero cuando se presentaron ante las distintas cortes, les dijeron, nosotros fuimos designados para administrar justicia en casos simples, no para juzgar casos difíciles como el suyo. Vayan con Moshe, quien dijo que todos los casos difíciles fueran presentados ante él. Shemot 18:26. Aquí nos hace ver algo muy claro. Las situaciones que involucran a las mujeres no son casos fáciles. ¿Qué nos quiere decir con esto la Torah? El hombre no puede resolver una situación con su esposa solito. Necesita el consejo. Yendo de un lado para el otro y sin poder obtener una audiencia de su caso, las hijas de Zelofejad decidieron aguardar a la próxima asamblea general, Moshe y Eleazar, y los príncipes estarían todos presentes al mismo tiempo y entonces ellas presentarían su petición. Dice el verso 3 y 4, nuestro padre murió en el desierto. Él no era uno de los miembros de la banda de Korah que se rebelaron contra Dios, sino que murió por su propio pecado sin dejar hijos varones. La tradición, ¿cuál fue? La que comenté, de que salió en Shabbat a buscar maná. ¿Por qué el nombre de nuestro padre habría de ser desfavorecido en su familia meramente por el hecho de que no tuvo un hijo varón? Dadnos una porción de tierra junto con los hermanos de nuestro padre. Dado que la tierra de Israel era distribuida entre aquellos que salieron de Misraim, y nuestro padre, uno de ellos, si bien falleció en el desierto, ya había adquirido el derecho de recibir una porción en la tierra, y nosotras solamente exigimos esa porción. Tampoco pueden privarnos de ella en base a que nuestro padre participó en la insurrección de Korah, castigando a los hijos por los pecados de los padres, dice Shemot 24:7.
por cuanto que nuestro padre no formó parte de la rebelión, sino que murió a causa de su propio pecado. Ahora bien, en conformidad con la ley de la Torá, la transgresión del padre no priva a las hijas de su herencia. El carácter del padre no guarda ninguna relación con el legado. Sin embargo, siendo mujeres las hijas de Zelofejad, pensaban que al señalar que su padre no formó parte de la revuelta de Koraj, influiría a Moshe en su favor. Algunos comentaristas identifican a Zelofejad con el hombre que recolectaba. En ese caso, digamos que, además de salir con el, digamos que, propósito de ir a buscar maná en Shabbat, dado que ya se había dicho que no, también, digamos que, por si alguien no se daba cuenta, iba y buscaba leña. Estaba prohibido, ¿por qué? Porque no se puede encender fuego en Shabbat, según la ley judía. Entonces, si se le veía con leña, se iba a pensar que estaba violando Shabbat. Pero él lo estaba haciendo a propósito, para que fuese castigado y el pueblo aprendiera que lo que Hashem había establecido se tenía que cumplir. Entonces hay quienes dicen que él recolectaba leña en Shabbat, según Bamidbar 15:32, y esa es la transgresión principal que se hace referencia por parte de sus hijas. Otros sostienen que él fue uno de los que, desafiando el decreto de 40 años de deambular, trató de subir a la cima de la montaña y pereció. Bamidbar 14:44, es decir, él quiso ir a la tierra prometida por su cuenta. Otra opinión más sostiene que Zelofejad era uno de los que había hablado con malicia en contra de Dios y de Moshe. El pueblo habló en contra de Dios y de Moshe, Bamidbar 21:5, tras lo cual Dios había enviado serpientes venenosas en contra de los israelitas, matando a muchos de ellos. Por eso sus hijas dijeron: nuestro padre murió en el desierto. En lo que dijeron está implícita alusión tanto el hecho de que murió como resultado de haber hablado maliciosamente, ya que las palabras desierto, midbar, y hablar, medaber, están relacionadas, y que su muerte fue causada por la mordedura de una víbora. Eso último está indicado en el hecho de que encima de la palabra vino, nuestro padre, aparece el símbolo sarká, que es un signo de vocalización que tiene la forma de una serpiente. Además, el signo sarká se da a conocer como con el corazón doliente, y las hijas de Zelofejad decían: en efecto, con gran dolor les recordamos cómo falleció nuestro padre. Ellas esperaban que hablando de esa manera les causarían un bochorno a Moshe, y ese renunciaría a cualquier impulso vengativo al tratar su petición. Por supuesto, aquí son varios comentarios. Hasidut, ¿cuál elige? Hasidut elige el que salió por leña para que viera el pueblo que Hashem castigaba que él no cumpliera sus preceptos, y que estos preceptos se habían dado por Moshe. Entonces Hasidut siempre va a juzgar favorablemente a todos los que aparezcan, porque vemos que va a ver que la razón por la cual están en la Torah es para que se aprenda, no tanto para juzgar. La única excepción es Koraj, porque Hashem, una cosa que sí recalca es el Lashon Hara. El Lashon Hara sí Hashem no permite, y eso es una abominación delante de él. Por su parte, Moshe sospechaba que tal vez ellas temieran que él aplicaría justicia en forma injusta debido a que su padre había hablado mal de él. Por eso decidió presentar su caso ante Dios. Entonces, como él, digamos que no quería formar parte y dar un juicio erróneo, presenta Moshe su caso delante de Dios. Otra traducción del texto hebreo se entiende que las hijas de Zelofejad no dijeron que él había muerto como resultado de haber cometido un pecado en particular, sino que emplearon la expresión usual de que por los pecados cometidos, o sea, desgraciadamente él, como muchos otros, falleció sin dejar hijos. Entonces, haciendo mención de que, como no dio un varón, se le podía contar como un pecado también. Pero ¿por qué el nombre de nuestro padre debe ser desfavorecido en su familia? Simplemente porque no tuvo hijos varones. Arguyeron ellas: ¿por qué no darnos también a nosotros una porción de la tierra junto a los hermanos de nuestro padre? Si las hijas se consideran descendientes igual que los hijos, entonces que nos den la propiedad a la que tenemos derecho. Pero si las hijas no son como los hijos, entonces en efecto nuestro padre ha fallecido sin dejar prole, y la ley del levirato se aplica a nuestra madre. Que uno de los hermanos de nuestro padre se case con ella y adquiera tanto su porción como la porción de nuestro padre, que fue heredada de su padre Jefer, quien, si bien murió en el desierto, no obstante adquirió un legado en la tierra por propio derecho, ya que fue uno de los que salió de Misraim. Por eso estamos peticionando tanto por la porción de nuestro padre como por la porción de lo que heredó Jefer. Sin embargo, justo en ese momento Moshe no logró ubicar la ley referida a esta situación, no porque las consideraciones a tener en cuenta fueran tan profundas que él no pudiera penetrar en ellas y llegar a la respuesta correcta, ya que el tema de la impresión de ser lo suficientemente simple, sino porque Moshe era castigado. Él se había conducido en forma presuntuosa cuando dijo: si algún caso es demasiado difícil, tráiganmelo a mí y yo lo escucharé.
Devarim 1:17. Nos está diciendo que aquí Hashem hizo que se olvidara por haber dicho yo voy a solucionar cualquier caso difícil. No reconoció que es Hashem el que le da la inteligencia, la sabiduría. Entonces dice Hashem, te voy a avergonzar delante del pueblo. Por eso ahora no pudo tratar una ley tan simple. Así fue como se vio forzado a consultar a Dios en busca de una respuesta. Esta interpretación se basa en las palabras Moshe presentó su caso, Mishpatán, ante Dios. La letra Nun con que finaliza la palabra Mishpatán es en este caso extremadamente larga, para que advirtamos que la 50ª puerta del conocimiento, el valor numérico de la Nun es 50, fue sellada ante Moshe. Dado que le fueron dadas 49 puertas de entendimiento, esta ley en particular lo eludió. Existe también la opinión de que Moshe deliberadamente llevó este caso ante Dios para enseñarles a las futuras generaciones de jueces que siempre que un juez se confronta con una situación en la que no está seguro de cuál es la ley, no debe tener vergüenza de consultarlo con alguien de más importancia. Igual que Moshe no tuvo vergüenza de decir que no sabía y le pidió a Dios que le enseñara la ley apropiada. Entonces aquí también nos dice, no tienes que saberlo todo. Si no sabes, pregunta. Eso no te quita valor. Al contrario, digamos que te va a hacer una persona justa. Otra opinión más es que Moshe deseaba rendirle homenaje a la Shejinah. Las hijas de Zelofejad aparecieron primero ante los jefes de cientos, quienes la defirieron a los jefes de miles. Esos últimos las defirieron a Moshe y Moshe a Dios. Por eso el verso dice, Moshe presentó su caso ante Dios. Ahora bien, todo ese capítulo de sentar precedentes será para la ley de la Torá. Debería haber sido enseñada por el propio Moshe, tal como había hecho antes en varias ocasiones. Pero las hijas de Zelofejad tuvieron el mérito de que esta ley fuera clarificada por su intermedio. Da a entender que eran mujeres justas. El Talmud observa que ellas fueron sabias al someter su reclamo en el momento preciso, justo cuando vieron que Moshe explicaba las leyes del matrimonio del levirato. Además, ellas eran muy letradas y sabían lo suficiente de las reglas de análisis textual como para deducir las leyes apropiadas a partir de los versos escritos. Esto queda en claro cuando ellas le dicen a Moshe, ¿por qué el nombre de nuestro padre debe ser desfavorecido en su familia meramente porque no tuvo hijos varones? Si bien ellas ya se habían referido al hecho de que su padre no tuvo hijos varones, deliberadamente volvieron a repetir ese punto, enfatizando que dado que no había dejado hijos, tampoco había ninguna hija que hubiera sido engendrada por ese hijo. Si hubiera habido una hija de su hijo, entonces ellas no habrían tenido derecho a recibir una herencia, pues la ley establece que la hija de un hijo tiene prioridad para reclamar las propiedades. Es decir, si hubiese habido un hermano y ese hermano hubiese perecido y hubiese dejado una hija, ella hereda todo lo del hermano. ¿Por qué la Torah es así? Porque una de las razones que deja aquí en claro, porque hay que entender toda esta situación. O sea, ¿por qué nada más ellas y no había otras mujeres? Porque en cierta manera era parte normal en el pueblo judío que el único que recibía herencia era el varón. Las hijas no recibían herencia. La pregunta es ¿por qué? Porque el hombre, dice la Bereshit, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, es decir, el varón es el que tiene que proveerle de todo a la mujer. Entonces en realidad aquí nos está diciendo que no debería el varón depender de eso, de una herencia que tenga la mujer. Claro que en los círculos religiosos, la mujer tiene que dar una dote y el padre de la novia tiene que dar una dote. Pero en el círculo religioso implicando que sea un estudioso de Torah o un rabino. Porque de esa manera el rabino o el estudioso de Torah no deja sus estudios para tener que mantener a su esposa. Sino que aquí el padre dice, no te preocupes, yo me asocio contigo, tú sigues estudiando Torah, porque lo que quiero es que mi hija tenga un esposo lleno de Torah. Entonces yo cubro tus necesidades. Y entonces por eso ahí es donde se da una dote, y esa es la costumbre sobre todo en donde tenemos un varón que es estudioso de Torah, hablando en el pueblo judío. Sin embargo, de ahí en fuera no tendrían derecho las hijas. La razón es eso, o sea que aquí la Torah es muy estricta en decir, ¿quieres esposa? Trabaja. ¿Quieres esposa? Gánatela. ¿Quieres esposa? Tienes que esforzarte. Entonces al final de cuentas digamos que la Torah es muy, muy clara en recalcar eso. El varón tiene que esforzarse para tener una mujer.
para proveerle, por eso la Ketubá dice, vestimenta, alimento y sus necesidades. Regresando al tema, entonces aquí, ¿por qué no se daba eso? Porque las hijas no estaban casadas, porque las hijas vivían con la mamá y no había ningún varón, entonces sentían el temor de ser despojadas. Pero dice aquí, ellas eran letradas, ellas sabían que merecían parte de la tierra, pero como no se había explicitado la ley, ellas fueron con Moshe y dijeron que quede claro al pueblo que tenemos derecho a la tierra. Shalom. Entonces, ahora bien, si bien ellas ya sabían eso, entonces el Talmud también revela que eran mujeres de gran piedad, que no se casaron hasta que encontraron hombres dignos, y la más joven de ellas no se casó sino hasta la edad de 40 años. Si bien las mujeres que no se casan hasta los 40 años por lo general ya no pueden tener hijos, ellas fueron recompensadas por su gran piedad, dando a luz en forma milagrosa incluso después de los 40 años. Cabe destacar que mientras que el orden en que son enumeradas es Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirzá, el final de la sección de Mase, el orden que se da es Mahla, Tirzá, Jogla, Milca y Noah. El orden se alteró para enseñarnos lo eruditas y sagaces que eran, y por eso son enumeradas en orden descendiente según sus logros, mientras que allí están enumeradas según su fecha de nacimiento. Sin embargo, de acuerdo con otra opinión, todas eran igualmente sabias y la Torá las enumera una vez en un orden y la otra vez en otro orden indiferente para enfatizar que no hay diferencia entre ellas. Entonces aquí vemos otro aspecto. El libro de Mishlei dice que la mujer ¿quién es la mujer sabia? La que construye su hogar. ¿Y cuál es la que construye su hogar? La que aprende Torah, la que estudia Torah, la que sabe de alguna manera cuidar su hogar a través de dirigir al hombre en base a ese conocimiento de Torah. ¿Por qué? Porque la mujer que tiene Torah va a hacer plegaria pidiendo a Hashem que le ayude a su esposo a cumplir con estos preceptos que sabe que el esposo tiene que cumplir. Por eso la importancia de que la esposa aprenda Torah. 6.7. Dios le habló a Moshe diciendo: las hijas de Zelofejá tienen un justo reclamo. Dales una porción hereditaria de tierra junto a los hermanos de su padre, que la propiedad hereditaria de su padre sea transferida a ellas. O sea, dice Hashem, como esas mujeres son aquellas que construyen su hogar, merecen heredad. Entonces aquí vemos que esa es la justificación. Cuando una mujer estudia Torah, merece herencia. Dios le respondió a Moshe que lo que decían las hijas de Zelofejad era justo y que mientras que hasta ese momento la ley pertinente que se aplicaba a esa situación estaba inscrita en el cielo y solo Dios la conocía, ahora gracias al mérito de ellas, esta ley se revelaría por su intermedio. Así fue como tuvieron el privilegio de alcanzar por divina inspiración aquello que la percepción de Moshe no logró penetrar. Entonces aquí nos enseña el gran entendimiento que tiene la mujer, el gran valor que es el consejo de la mujer para un varón. ¿Y a qué grado? Al grado de que vinieron a aconsejar a Moshe. O sea, porque dice que ellas sabían la ley, pero justamente se preocuparon por Moshe, al igual que su padre, de que fuese reconocido. Entonces se acercan a él y para que no hubiese ese hueco en la ley, viene y se presenta. Entonces vemos que esa es la mujer que construye su hogar, la que evita que su hombre tropiece, la que evita de alguna manera que cometa transgresiones. En conformidad, Dios le dijo a Moshe: dales una porción hereditaria de tierra junto a los hermanos de su padre, que la propiedad hereditaria de su padre les sea transferida a ellas. En otras palabras, Dios le dijo que les correspondía por derecho 3 porciones de heredad. Una era la parte de su padre, la segunda era lo que él había heredado junto con sus hermanos de la propiedad del padre de ellos, y la tercera la porción adicional de la primogenitura de la propiedad del abuelo, a las que Zelofejad, por ser el hijo mayor, tenía derecho. Eso explica las 3 diferentes expresiones relacionadas a la herencia. La expresión doble de dales, natón titen, y transferida, be abartá, en alusión a las 3 porciones que habrían de recibir. Del 8 al 10, háblales a los israelitas y diles que si un hombre muere y no tiene hijos varones, su propiedad hereditaria pasará a su hija. Si no tiene hija, entonces su propiedad hereditaria le será dada a sus hermanos. Si no tiene hermanos, les dará su propiedad a los hermanos de su padre. Entonces ese es el orden. Si no tiene hijos varones, a sus hijas. Si no tiene hijas, a sus hermanos.
y si no, a los hermanos de su padre. Ahora que la petición de las hijas de Zelofejad en cuanto a la propiedad de su padre había pasado frente al tribunal divino, Dios le hizo saber a Moshe las leyes de herencia pertinentes que él debería transmitirles a los israelitas. Dado que el tema de la herencia está asociado con la muerte y la muerte llegó al mundo a causa de una mujer, fueron mujeres las que estuvieron involucradas en traer a luz la ley referida a las herencias. Dios le informó a Moshe que si un hombre muere y deja un hijo, entonces el hijo tiene prioridad para recibir la propiedad de su padre. Él y nadie más que él es su heredero. Pero si el hijo muere en vida de su padre, dejando descendencia, siendo que se trate de una hija o una hija de esa hija, o inclusive un descendiente de varias generaciones de distancia, entonces ese descendiente hereda todo. Sin embargo, si no tiene descendiente o el hijo no tuvo descendencia, entonces la herencia pasa a la hija. Si la hija muere y deja descendencia, aunque sea varias generaciones más adelante, sus descendientes tienen prioridad a la herencia, antes que cualquier otro familiar del difunto. Las descendientes de esa hija y nadie más que ellos comparten la herencia. Si el hombre no dejó ninguna hija o la hija no tiene descendencia, entonces la propiedad pasa al hermano del difunto, siempre que se trate de hermanos de un mismo padre, no hermanos de una misma madre, porque en lo que refiere a cuestiones de herencia, la hermandad por parte de la madre no se considera hermandad. Por lo tanto, hermanos de una misma madre no heredan las posesiones el uno del otro. Únicamente los hermanos de un mismo padre heredan el uno del otro. ¿Por qué? Porque la tribu se pasaba por el padre, no por la madre. El hijo es heredero de la madre, así como es heredero del padre, pero la madre no es heredera de la propiedad de su hijo. Su padre es su heredero. Incluso en el caso del hijo de un prosélito. Si después de que el prosélito muere y su hijo también muere sin dejar descendientes, la madre no hereda su propiedad, todas sus posesiones quedan sin dueño y todo el que tome posesión de ellas las hace suyas. Vemos que es un caso ya más grave, ¿no? Que no tengan niños. Debe observarse que la Torá no dice en forma explícita que el padre hereda al hijo. La Torá no quiso mencionar este caso puesto que es una tragedia que el hijo fallezca antes que el padre y no tenga el mérito de entrar a la tierra. Entonces reitero, esas son leyes que se aplican a los judíos, y aquí viene a poner en claro la Torá el gran valor de la mujer. O sea, por eso citamos acá, ¿no? Porque una de las cosas que hoy en día hay que trabajar mucho es eso, que se le dé un valor a la mujer. El 11. Si su padre no tenía hermanos, entonces le dará su propiedad al familiar más cercano de la familia, que será entonces su heredero. Esa fue la ley decretada para los israelitas, tal como Dios le había ordenado a Moshe. Si un hombre no deja ni un hijo ni una hija, ninguna descendencia de ellos, ni hermanos ni hermanas, entonces su propiedad pasa al familiar más cercano de su familia. Según la rigurosa ley de la Torá, el marido es heredero de su mujer. Sin embargo, nuestros sabios establecieron que si una mujer no dejó descendientes, entonces su propiedad se divide entre él y los herederos naturales de ella, para así aliviar aunque sea levemente su angustia. Una mujer no hereda la propiedad de su marido del modo en que el marido hereda la propiedad de su mujer. Sin embargo, una hermana hereda la propiedad de su hermano, si éste no tiene hijos o hermanos varones. Esto es similar a la ley que una hija hereda la propiedad de su padre si él no dejó hijos. ¿Cómo se aplican estas leyes a un Ben Noach, una Bat Noach? ¿Es igual que el pueblo judío? No. ¿Por qué? Porque en el caso del pueblo judío sí es así por el simple hecho de que estamos hablando de judíos estudiosos de Torah o rabinos. Entonces en ese caso se sigue esa regla de que lo hereda el varón. Pero en el caso de los Benay Noach que no tienen la obligación de estudiar Torah, aquí es donde ya se establece en forma diferente. Digamos que, claro, en la ley secular pues está que la pareja elige, ¿no? Si son bienes separados o bienes mancomunados. Aquí, si deciden, por ejemplo, bienes mancomunados, pues ambos entran en el criterio de que se van a unir ambas partes y a partir de ahí construyen juntos y Dios libre, si se divorcian, pues se dividen los bienes, ¿no? Entonces, en cierta manera, digamos que ¿qué diría digamos que la ley para el Ben Noach? El Ben Noach dice que el hombre tiene que cumplir igual que la ketubá. Tiene que proveerle de un techo, tiene que proveer también el alimento, la vestimenta, y de alguna manera el judaísmo prevé que el matrimonio tiene que ser por la eternidad. Entonces, en cierta manera, para el Ben Noach es importante toda la cuestión emocional.
Entonces Dios libre, si se llegase a generar un divorcio, el esposo tiene la obligación de reparar el daño en la esposa. ¿Por qué? Porque en cierta manera, digamos, como al Ben Noach se le restringe más por la cuestión de que el Ben Noach no está obligado a circuncidarse, y la circuncisión es un aspecto que hace que la lujuria en el hombre disminuya. Puede ser que él busque separarse si conoce a una mujer que se le hace más atractiva, porque digamos que va a ser más proclive a la lujuria. Entonces por esa razón digamos que no aplica igual la ley como en el caso del judío. Va a haber esa variante, y aquí en este caso digamos que se establece según el país, que en cierta manera siempre va a ser favorecer a la mujer. ¿Por qué? Porque si el esposo generó maltrato hacia la mujer, entonces tiene la obligación de reparar el daño, y entonces en base a eso el hombre tiene la obligación de proveerle de un hogar. Porque si se separa y se va a otra mujer, lo que sí ve mal, digamos que para un Ben Noach, el judaísmo es que, como dice el profeta, no te olvides de la mujer de tu juventud. ¿Por qué dice eso el profeta? Para que no caigas en crueldad. Y de ahí se aprende, y sobre todo nosotros como Ben Noach tenemos que actuar en ética y moral. Entonces no provocar sufrimientos innecesarios es una de las leyes. Entonces en ese caso la parte más cercana es la mujer, por lo tanto la mujer tiene que recibir esa protección. Sobre todo porque a ella es la que la mayoría de las veces le corresponde, si Dios libre hay un divorcio, quedarse con los hijos. Entonces ahí digamos que debería de ser, ella se le provee de un hogar, y si hay otras casas, pues bueno, ya le toca al esposo. Pero primeramente la esposa con los hijos. Si por alguna razón, Dios libre, la mujer, porque hay excepciones, o sea, aunque la mujer no es común que caiga en la lujuria, pero dice nuestro Rabarush, a través de Jonathan, que cuando la mujer tiene una rectificación de varón, a veces es lujuriosa también. Entonces, si en ella es la lujuria, es la que transgrede, es al revés. Ella, por no respetar las leyes, se le quita, digamos, que todo derecho. Digamos que también va en base a eso, ¿no? ¿A quién sea el que falle? Por supuesto que pues lo ideal es no caer en esa situación, pero de alguna manera digamos que todas esas partes se ven en Alajá. Y aquí lo que viene solamente a decirnos es que para Hashem la mujer es importante. ¿Y los hijos? Si la mujer falla. Pues los hijos al final de cuentas digamos que se establece como está la ley, ¿no? Entonces los hijos son los que heredan. No, pero me refiero de que es esto, que la mujer se tiene que ir, y los hijos con quién se quedan. Bueno, aquí en principio va a depender, o sea, si son pequeños, la ley casi siempre dice que es la mamá. Y entonces, digamos, ahí el hombre, aunque, digamos, el solo hecho de que los hijos se vayan para allá, el hombre ya es obligado a proveerles de un lugar donde estén. O sea, digamos que si son pequeños, el hombre tiene que proveerle el hogar. ¿Hasta cuándo? Y proveerle todo lo que necesiten hasta que se vuelva a casar la mujer. Si la mujer, digamos, se casa casi inmediatamente, solamente tiene la obligación de proveerle pensión alimenticia a los niños. Ya no tiene la obligación, o sea, el esposo adquiere la obligación del techo, pero sí tiene que hacerse cargo de todos los gastos de sus hijos. Solo la mujer es la que ya no es obligación. Entonces digamos que gracias a Hashem las leyes ya van caminando hacia allá. Ya hoy en día las leyes están así, se le dan más lugares a la mujer y demás, pero sin embargo digamos que es poco común, o sea, realmente es extraño que suceda, pero si llega a suceder, pues se va a favorecer donde estén los hijos. Por ejemplo, tú te quedas la casa como varón, ¿no? Uh-huh. Pero tú le puedes rentar a la mamá y a los hijos otro lugar, o verles un techo. Ajá, podría ser eso una opción, ¿no? Digamos que la opción podría ser que le proveas de un techo, ya sea que lo rentes, ya sea que adquieras algo para ellos, pero al final lo que sí es un hecho es de que tienes que proveerle a tus hijos. Ya si tú la regaste, tú eres el que se tiene que ir de la casa. Ajá. Digamos que así sería como se debería de realizar, ¿no? Sin embargo, digamos que todo va a depender de los hijos, hacia dónde se van los niños. Porque si, digamos, el papá no puede atender a los niños, necesariamente tiene que ser la mamá. Y entonces tiene él que proveerla. Entonces allí muchas veces lo que se hace es que se hace una especie de contrato, ¿no? O sea, donde la mujer no puede meter otro hombre en su casa. Si se desea casarse, le
que pues, le ponga casa y entonces ya se va y esa casa pues se decide muy probablemente que se queden los hijos, ¿no? Pero lo que sí es de que no se le puede despojar, y eso lo vemos claro a través de Abraham, que la herencia es para ahora sí que la esposa, los hijos de la esposa. El segundo matrimonio no hereda, y lo vemos en el caso de que justamente Abraham hereda a Isaac, y todos los hijos que tiene con Ketura les dicen, lo único que van a heredar ustedes es la enseñanza, se van sin nada, no les corresponde nada, todo es de Isaac. Entonces eso sí es importante aquí ver, ¿no? Que si hubiese un segundo matrimonio, el que hereda nada más es el primero. Ya a partir de que se repartió, lo que se construya después de esa nueva vida, de ahí heredan los otros hijos. Pero en principio lo que ya estaba le pertenece al primero, o a los primeros hijos, ¿no? Entonces Baruch Hashem, digamos que gracias al Eterno la Torah trae todo eso y ya está todo discutido. Entonces por eso dicen los sabios, o sea, no intentes resolverlo tú, acércate, Shalom, a la ley, ¿no? Entonces aquí es donde ya vienen justamente estas leyes de herencia, y va a ahondar la Torah en el tema. Dices, cuando un hombre muere, la ley establece que el hijo y nadie más que él hereda su propiedad. Si al momento de su muerte el hijo ya falleció, se realiza una búsqueda de los descendientes de ese hijo, ya sea hijo o hija, o cualquier otro familiar hacia abajo en la línea de sucesión, cualquier cantidad de generaciones, y ese prole es heredero en lugar del hijo fallecido. Hago un paréntesis. Podríamos pensar que es injusto. Alguien podría pensar que es injusto esta ley, porque debe decir, a ver, si los hijos, vamos a hablar como Ben Noah, los hijos heredan todo lo que se genera en el matrimonio. Y vamos a suponer que solamente hubo un hijo, un único hijo, y ese hijo fallece. Pero, digamos que después hay otro, parece también la pareja, vamos a poner un accidente, Dios libre. Uno de los pares muere con el hijo, que es único, y queda la otra parte heredando todo. Pero digamos que este hijo se iba a casar y tiene descendencia. Y entonces, este hombre que se queda con esa propiedad, y a lo mejor el hijo le correspondía esa casa, pero no como falleció, no hubo un testamento y demás, dice aquí la Torah, no le tocaría al nuevo matrimonio, los hijos del nuevo matrimonio que tenga la persona que haya vivido. Le tocaría a los hijos del hijo. Pero si, por ejemplo, no te casaste... Ahí sí ya vuelve a ser propiedad. Salieron hijos y de ahí de nuevo... Bueno, ahí si hubo, digamos que fuera del matrimonio, o sea, ahí hay que ver qué es matrimonio. El primer matrimonio es la primera mujer con la que se intimó. Así. O sea, si eras un adolescente y tenías 13 años y tuviste una primera intimidad, esa es tu esposa. De ahí para adelante, o sea, estás en, digamos que en transgresión. Porque se cuenta a partir de la primera mujer que el hombre conoció. Pero que tuviste hijos, ¿no? No. Eso es lo que define el matrimonio. Entonces tu primera esposa es, ahora sí, la de tu primera vez. Y entonces, si fueron varios, imagínate cuántos matrimonios hubo. Por eso precisamente es el Tikkun HaKlali. El Tikkun HaKlali viene... Es que justamente el Tikkun HaKlali es para eso. Y es una de las cosas que decimos, hagan el Tikkun HaKlali por 40 días pidiendo a Hashem que desligue su alma de todas esas esposas. Sobre todo porque antes de llegar al conocimiento de la Torah, uno seguramente, sobre todo el varón, tuvo muchas uniones. Y entonces su alma no está completa. Por eso es la importancia, inclusive esto lo exhortamos mucho en personas que se quieren casar. A lo mejor por segunda, tercera vez, porque sabemos también que hay complicaciones luego en los matrimonios, ¿no? Entonces, que se den un tiempo, es más, que no haya contacto, que no haya, y le decimos, por favor, no tengan intimidad hasta después de tener 40 días de Tikkun HaKlali. Reparen primero su alma, porque si no, lo que están haciendo es transfiriéndola a la esposa, y la esposa a su vez, todas las cargas espirituales que traen de su pasado. Y entonces después que hay una supercarga en el matrimonio, justamente. Esa es la importancia del Tikkun HaKlali.
Entonces el Tikkun HaKlali tiene el poder de reparar, de restaurar el alma. Entonces muchas de las situaciones que a veces se vive por inseguridad de la esposa, por falta de sustento, por situaciones que se dan de que la mujer no se siente segura, es por eso. Porque no se ha hecho un Tikkun HaKlali con esa conciencia de todas las parejas que se llegó a tener hacia atrás. Entonces ahí sí, de verdad, aunque suene medio chistoso, pero hay que agarrar un cuaderno y poner a ver. Cuando tenía a lo mejor 11 años, con Juanita y con Menganita y con... Entonces hay que hacer esa lista y que no se escape ninguna. Y las mujeres igual. Si hubo también varones, varios varones en su vida, hay que hacer la lista. Si no te acuerdas de su nombre. Pues decir, ahora sí como decía el Chente, ¿no? La rubia, la madre. Algo que te haga que se recuerde, ¿no? Pues nada más lo haces y pues de todas con las que tuviste que ver nada más, pues está canijo acordarse. No, pues pero digamos que es que ese es el gran problema. O sea, es más, el pueblo judío sufre de esto. El pueblo judío de repente, digamos que se casó, ya se divorció, todo, pero no hay un documento. O sea, eso se divorciaron de palabra. Dicen los hajamim, están en adulterio. Y los dos se casaron y todo, y los dos están en adulterio. O sea, ese es uno de los problemas que no le dan tanta importancia. Reuben Nachman va más allá, dice, no solo por eso, o sea, está porque no han reparado sus almas. O sea, no solamente el documento, también tienes que hacer la parte espiritual de reparación de tu alma. Porque, ¿qué sucede? Cuando tú eres una mujer, tu alma se parte en dos. Entonces, esa primera persona, tu alma se parte en dos. Viene otra mujer, tu mitad que tienes, ahora se parte en otra mitad y ya tienes un cuarto de tu alma. Te unes a otra, ese cuarto se parte a la mitad, ahora tienes un octavo. Y si tienes otra, ahora tienes un 16avo. Y si tienes otra, un 32avo. Y si tienes otra, un 64avo. Y luego un 128avo y así te vas. O sea, te vas. ¿Y qué pedacito de alma tienes si tuviste muchas mujeres? Nada. Por eso tienes mucha oscuridad. Pero si no sabías. Sí, claro, digamos que por esa razón no hay un decreto fuerte. Pero lo que sí se ve es de que de repente la economía se ve muy ajustada. O muchos problemas con las mujeres. Y no puedes estar estable con una mujer. Pero es por eso. La pusieron difícil a Rey Salomón, ¿no? 1000 mujeres. Sí, fue uno, se dividió su mitad, un milésimo. Entonces, el Tikkun repara todo eso. Entonces, a lo mejor decir, Hashem, me acuerdo que aquella vez que fui a aquel baile, estaba tocando tal grupo y como dijeron aquí, la rubia, la morena, tal. Entonces, aunque sea del momento, o sea, pero sí, el alma lo va a saber. Hashem, tú la conoces, tú sabes quién es. Y no solo eso, o sea, también hay que pedirle a Hashem que a esa mujer reciba bendición. Que esa mujer también su alma se repare. ¿Para qué? Para que yo no me acusen de que yo dañé la vida de esa mujer. Entonces, digamos que es un trabajo muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, regresando al tema de la herencia, también si no se hace trabajo, se hereda todo eso a los hijos. O sea, lo espiritual también. Son los 40 días, nada más lo haces una vez, ¿no? Todo lo que es de hablar con Hashem, primer día, ya de ella nada más lo haces. Ajá, digamos que, o sea, no, eso hacerlo 40, por eso es la lista. La lista. Días, pero la lista que dices tú es el primer día o diario. No, todos los días, porque hay que tomar conciencia. O sea, eso es equivalente a cuando iba el yudí a llevar una ofrenda de pecado. Pasaba la vergüenza de decir, yo vi, se trajo un toro. Seguro hizo esto. O sea, ya la gente estaba, más veía la ofrenda y ya se imaginaba qué transacción había hecho, ¿no? Eso avergonzaba a la persona. Esa vergüenza es lo que hacía que Hashem lo perdonara. Porque dice que la vergüenza es equivalente a la muerte. Entonces ya la persona hacia ahí, ahora transfería su pecado al animal y tenía que decir al Cohen, ese animal va a morir porque yo transgredí por esto, esto y esto. Entonces más era la vergüenza que sentí, digamos, el pesar de decir, ¿por qué ese animal va a pagar por mí? Entonces el hacer esto 40 veces, así vamos a sentir vergüenza.
Y principalmente ese es el motivo de hacerlo 40 veces. Que nos avergoncemos de ello y que eso nos dé la fuerza para no volverlo a hacer. O sea, eso es equivalente como si estuviésemos ahí delante de toda la gente, ¿no? Y entonces eso ¿qué va a despertar? Va a despertar que todas las chispas que se perdieron, divinas, vuelvan otra vez. O sea, realmente eso lo que hace es una santificación de Dios muy grande. Porque dice Rabbi Nachman, cuando uno hace eso, todas las chispas perdidas retornan a la santidad. Entonces todas esas chispas que se perdieron, ya sea de uno, ya sea de aquellas personas, vuelven a la santidad. Y entonces, en automático, la persona que pasa sube de nivel espiritual. Y es donde dicen, donde un Baal Teshuvah se para, no puede estar un Sadik. ¿Qué significa eso? Baal Teshuvah es el que se arrepintió de todas sus transgresiones. Entonces, Hashem dice, te arrepentiste, todas tus transgresiones ahora son méritos. ¡Pum! De repente aparece un nivel espiritual que nunca se imaginó. Pero tiene que pasar por todo ese proceso de vergüenza, por todo ese proceso de ponerse a cuentas con Dios. Digamos que al final la persona va a crecer espiritualmente, entonces por eso se recomienda mucho hacer eso. Entonces al final gana uno, Baruch Hashem. Entonces ya lo que hace después aquí la Torah es hablar de la herencia. Entonces bueno, aquí ya da todas las pautas y solamente quería hacer mención de ello, ¿no? De que cómo ¿por qué? Porque es importante saber que Hashem no solo protege a la mujer, también a los hijos. Por eso en otra parte Hashem dice y recalca al pueblo judí, que dice, ¿dónde están mis diezmos? Pruébame con eso. Y entonces en otra parte dice, yo no quiero tus ofrendas. Entonces, o sea, por un lado dice, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué no te acuerdas de mí? O sea, primero es, reconóceme que yo soy la fuente de todo y el diezmo es una forma de que tú me reconozcas de que yo soy el que te estoy dando eso. Y en el otro dice, no quiero tus ofrendas. Pero esas ofrendas que hacen que tú te sientas que estás puro. Y eso se remonta a la vaca roja. En la vaca roja, ¿por qué era roja? Porque el rojo es la transgresión. Y el becerro de oro, digamos que implica esa parte de orgullo, esa parte que, ay, yo puedo todo, ¿no? Es el oro. O sea, el oro representa esa riqueza, esa parte de poder. Y entonces un becerro, ¿por qué? Pues el ímpetu de la juventud. O sea, aquí yo estoy tomando una analogía de que yo soy el becerro y yo soy la vaca. Entonces yo soy el becerro, tengo ímpetu y entonces empiezo a hacerme rojo, a llenarme de transgresiones. ¿Y qué dice Hashem? Para que te purifiques, tienes que quemar esa vaca roja. Es decir, tienes que quemar todas esas transgresiones. Tienes que destruirlas. ¿Y qué más te dice para dejarte bien claro cuál fue la razón de tu transgresión? Trae una rama de cedro, trae un hisopo y trae lana carmesí. ¿Por qué cedro? Preguntan los sabios. Porque el cedro es el árbol más alto. Por orgulloso, por arrogante, por todo eso que hiciste, sintiéndote que estabas a la par de Dios y que tú controlabas, dirigías todo. ¿Por qué hisopo? Por si te victimizaste. Ay, es que todo el mundo me rechaza, todo el mundo más. Eso también es idolatría, dice Hashem. ¿Y por qué la lana carmesí? Para que te des cuenta que derramaste sangre, o sea, la lana es blanca. ¿Y por qué la tienes que pintar de carmesí, de rojo? Para indicar que tú ensuciaste lo que se te dio. Y todo eso lo vas a quemar y ahora vas a ponerte la ceniza, dice. Te van a echar la ceniza al tercer día y al séptimo. ¿Por qué al tercer día? ¿Qué es 3? 3 son los patriarcas. ¿Y qué se dicen los patriarcas? Los patriarcas van a crear lo que es la paz. Tienes que generar una paz. Abraham representa la bondad, y es decir, desarrollar el amor. Isaac representa el rigor. ¿Y qué es? Desarrolla el temor reverencial. Reconoce a Dios en todo. Y luego tienes la parte que representa a Jacob, que es el otro patriarca, que es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Que cubre la necesidad de todos. Entonces, estos 3 representan el fundamento. El fundamento de todo fundamento, ¿qué es? Shalom. Paz. Y entonces tienes que estar en paz primeramente con Dios. Y estar en paz con Dios son a partir de esos 3 y coinciden con los 3 preceptos de no cometer inmoralidad sexual, de no asesinar y de no robar.
estos en automático te llevan a que tienes que reconocer a Dios para poder cumplir, entonces también te incluyen el no idolatrar. Que está del lado derecho, que el lado derecho pues representa, digamos, que el lado de la bondad, porque arriba digamos que tenemos también del potencial, que es Jochma. Entonces esto lo que te está indicando es que para poder retornar a Dios, tienes primeramente que deshacerte de todo eso que no impide que te acerques a Él, que es el orgullo principalmente. Porque el becerro de oro era orgullo. Te sentiste que tenías el poder de ser tu propio creador. Y es tu becerro, entonces es tu becerro. Entonces yo puedo, por la fuerza de mis manos, por la fuerza de mi mente, por la fuerza de lo que tú quieras, posesiones, etc. Pero al final dice Hashem, ahora que ya creciste, que ya estás madurito y que te das cuenta que estás lleno de pecados, ¿quieres retornar a mí? ¿Quieres ser puro? Quémalo todo. Y después 7 días, recuerda que el fundamento de todo fundamento, los patriarcas, ¿cuál es? Pues justamente eso es la paz, que tienes que estar en paz con Dios, y para estar en paz con Dios tienes que estar en paz con tu alma. Tienes que limpiar tu alma primero. Tienes que estudiar Musar. El 7º día implica la naturaleza, lo físico, los 7 días de la semana. Todos los días tienes que recordarte eso. ¿Para qué estás aquí? Los patriarcas son los que te dan el fundamento, el por qué estás aquí. Viniste a servir a Dios. Y eso tienes que recordarlo los 7 días. Después de que haces eso, dice, aún no estás puro. Ahora entra a la mikve. ¿Y qué es la mikve? Entrar al agua. Ahora estudia Torah. Y entonces serás puro. Entonces fíjense qué tremendo todo esto, porque la padaruma, la vaca roja, me está indicando que para que yo pueda tener Torah, primero tengo que deshacerme del enojo, de la ira que representa el orgullo, la arrogancia. Tengo que limpiar mi alma, o sea, hacer esa teshuvah, alejarme de todo eso que me hizo tropezar. Y recordarme y preguntarme, como dice Rav Noah Weinberg, ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Los 7 días cuestionarme eso. Vine a servir a Dios, nos dicen los sabios cabalistas, que nosotros pedimos a Dios venir a este mundo. Hashem decía, no quiero que me bajes. Y yo, sí, Hashem, yo te prometo que voy a cumplir con tu Torah y demás. Finalmente nos dijo, ándale pues. Y en esta parte, digamos aquí, lo que se nos viene a decir es, Pinhas dice que Hashem hizo su pacto de paz. ¿Por qué? Porque defendió el honor de Dios. Nuestra misión es reconocer a Dios, y reconocer a Dios es que defendamos los principios que Él nos pone en todo momento. Y aquí nos dice, la mujer que hace eso, que empuja a su esposo, porque dice la mujer es una ayuda idónea. ¿Por qué es una ayuda idónea la mujer? Porque es la que despierta al varón, a ella se le dio entendimiento. Y entonces le dice, oye, haz esto, hazlo así. O sea, no es que ella tome el control, es que la mujer le dio un entendimiento superior al nuestro. Nosotros somos sabios, pero la sabiduría no está completa si no hay entendimiento. Entonces, cuando el pensamiento del hombre se une con el de la mujer, ahora sí que sabiduría más entendimiento es igual a conocimiento. Uno decide cuando hay conocimiento. Entonces, por eso es que muchas veces no materializamos las cosas. Y eso lo podemos ver muy claro. O sea, cuando el hombre quiere hacer negocios sin involucrar a su esposa, cuesta trabajo que despegue. Hasta que la esposa se involucra, o sea, si la esposa no está de acuerdo, no va a despegar el negocio. Tiene que estar la mujer de acuerdo en ello. Y la mujer, digamos que es tan entendida que puede proyectar tantas ideas y tener claro, pero nunca va a dar el paso, porque tiene temor, porque así le hizo Hashem, temerosa, miedosa. Necesita el varón que le empuje para que tome la decisión. Entonces, ambos son requeridos. Por eso dice la Torá, el hombre soltero no tiene bendición. Un hombre sin mujer es un hombre sin bendición. Si el hombre maltrata a su mujer, está rompiendo la vasija de la bendición. Entonces, por eso tiene que proveerle todas sus necesidades, tiene que hacer que ella esté contenta. Y si ella está así, todas las bendiciones van a llegar a su vida. Entonces, bueno, digamos que esto es, tomamos varias parashot, pero la idea principal de esto es
digamos que el gran valor que da Hashem a la mujer, al final casi de la Parashá Pinjas, donde habla de estas mujeres y como dice, si la mujer estudia Torah es de gran valor. Esto como dando a entender que el pueblo de Israel debe de considerar a las mujeres de Torah, y nosotros inclusive también, las mujeres que estudian Torah deberían de tener un gran valor para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Y sobre todo aquí es una invitación también a Shidduchim. Tenemos muchas mujeres que estudian Torah y muchos varones que no quieren casarse, que tienen temor a no sé qué. Entonces, Baruch Hashem, o sea, es una bendición tener una mujer de Torah. Sí te van a regañar, sí te van a querer traer en línea, pero esa es la bendición, de que de alguna manera Hashem les ha dado ya ese entendimiento. Los que ya están casados y que sienten que su esposa los quiere dominar, no es así. En realidad lo que sucede aquí es que Hashem le revela a la mujer muchas cosas porque ellas tienen una espiritualidad mayor que nosotros. Y entonces aquí la idea es prestar oído a nuestra esposa, escucharlas. No implica eso que vayamos a hacer lo que ellas dicen, porque no es así. O sea, digamos que solamente es el hecho de que eso nos va a ayudar, una, a ver un panorama más completo y decidir mejor. Dos, a que ellas se sientan respetadas, queridas, amadas. Porque una mujer que no se le permite hablar es una mujer que se siente sometida. Tres, a que no es una mujer temerosa que tenga miedo de expresarse. Porque hay veces que también sucede eso. Y viene la Torah y dice, fíjate, las hijas de Zelofejad delante de Moshe, el más santo de todos los hombres. Toma ese ejemplo, viene a decirnos la Torah. Dale voz a la mujer también. Hashem le dio un entendimiento. Hashem la hizo tu ayuda idónea. Escúchala. Tiene seguro muchas cosas que decirte. Y a los solteros les viene a decir, te pasa lo que te pasa porque no tienes bendición. Tienes que buscar una esposa. Pero sé sabio, escoge una esposa como las hijas de Zelofejad. O sea, no te fijes en la belleza exterior, fíjate en la belleza interior, la Torah que ya llevan dentro. Y por último, llenen su formulario para Shidduchim, para que pronto hagamos fiesta, ¿verdad, Hashem? Comentarios que tengan, preguntas. Pues me dejo leer. Baruch Hashem. No, está bien. No, allá atrás. Todo bien. Preguntas. Comentarios. Bueno, no venimos. Se vale decir, yo no estoy de acuerdo. Baruch Hashem. Ok. Bueno, ahorita no tenemos YouTube, pero podemos, si no hay comentarios, preguntas, nada más para redondear, o sea, tocamos el tema también del Tikkun HaKlal y aprovechamos de una vez para mencionar algo. El Tikkun HaKlal, porque a veces existe esa duda, ¿para qué es el Tikkun HaKlal? El Tikkun HaKlal específicamente se dice que Raúl Nachman y muchos sabios de épocas atrás pidieron a Hashem que revelara un remedio general. Por favor, Hashem, danos el remedio general, por favor, Hashem. Y muchos sabios estuvieron pidiéndolo. Raúl Nachman también lo pidió y a él se le reveló ese remedio general. Tikkun HaKlal significa remedio general. El Tikkun HaKlal tiene el poder de cualquier transgresión repararla, cualquiera, pero principalmente la más difícil de todas. Hay diferentes, digamos, que formas de reparar las transgresiones, pero hay una que no se encontraba y se sabía cómo reparar, la inmoralidad sexual. Y entonces el Tikkun HaKlal es principalmente la fuerza que tiene. Tiene la fuerza de todas las chispas que se perdieron por la inmoralidad, recuperarlas y traerlas a la santidad otra vez. Por eso es la importancia de ser el Tikkun. Ahora bien, eso no significa, porque a raíz de eso, a veces existe el pensamiento de que solamente es para los varones. No. También las mujeres lo pueden hacer, porque es un remedio general. Repara cualquier transgresión. Entonces, digamos que principalmente es la sexualidad lo que repara, pero también todo lo demás. Entonces, digamos, para que no quede esa idea, por si alguna vez alguien les dice, es que el Tikkun es para el cuidado del pacto que decía Raúl Nachman, sí, pero también agregó que
el Tikkun tiene la fuerza del libro completo de los Salmos. Él escogió las 10 melodías de los Salmos. ¿Y por qué 10? Porque son 10 sefirot, 10 atributos que Dios empleó para crear todo. Entonces, cuando yo leo el Tikkun HaKlali, estoy reparando 10 elementos internos, sefiróticos, si lo quiero ver así. De manera que es la reparación de cualquier parte de daño que pueda haber en mi estructura del alma. Eso es lo que hace el Tikkun, repara la estructura del alma, que es equivalente a leer los 150 salmos. De ahí se agregan, digamos, que algunas plegarias antes, otras después, para complementar en mérito a esa lectura, porque equivale a los 150 telim. Y los telim se leen para tener emuná. Entonces ahí también se fortalece la emuná al hacer el Tikkun HaKlali. Entonces, por ejemplo, no necesariamente, también para que no quede la idea, ¿no?, de que entonces nada más hago el Tikkun cuando tenga pensamientos no buenos o nada más las personas que están en inmoralidad sexual. No, el Tikkun tiene el poder de reparar todo. Entonces agarrarlo, de leerlo todos los días es una segula para tener emuná también y para fortalecer, digamos que fortalecernos, sobre todo los varones, ahí sí es como más obligatorio en los hombres, no caer en la inmoralidad sexual, cuidar más los ojos, cuidar más el pacto. Y a las mujeres, pues muchas bendiciones van a traer, sobre todo emuná, más fuerza en la plegaria. Pues gracias, Hashem. Hasta aquí vemos que la parashá de la semana es una plegaria agradeciendo a Dios por ese momento. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad, gracias porque tú siempre abres tu mano y nos provees, eterno Dios, a cada uno lo que necesitamos, eterno Padre. Gracias porque en esta clase nos has permitido estudiar la gran importancia que tiene la mujer para ti, el gran lugar que tú das, eterno Rey, y como tú, eterno Padre, también le has dado voz a la mujer y también tú le das la razón a la mujer, eterno Dios, como vemos en esta porción que estudiamos de Pinhas, Padre. Te pedimos que nos ayudes a detener, eterno Dios, nuestros pensamientos, porque muchas veces, sobre todo los varones, pensamos que tenemos la razón de todo y no escuchamos a nuestras esposas, a veces no escuchamos a nuestras mamás o no escuchamos a nuestras hermanas, pensando en que ellas no pueden tener, digamos, que algún conocimiento que brindarnos, pero no, más que nada ellas pueden generar muchos escenarios y ver diferentes cosas que nosotros no podemos alcanzar a ver. Padre, ayúdanos a tener esa humildad de saber que en realidad el hombre íntegro es aquel que le da voz a la mujer. Ayúdanos, eterno Padre, a escuchar a nuestras hijas, a escuchar a nuestras esposas, a escuchar a nuestra mamá, a escuchar a todas aquellas mujeres que tú acerques a nosotros, que podamos, Rey Universo, como varones, tener esa apertura, y también, eterno Dios, que entre mujeres pueda haber también esa apertura, saber, eterno Dios, que a cada una de ellas les has dado tú un entendimiento, y que cada mujer es diferente, que cada mujer es única, para que también, eterno Dios, tú traigas paz entre ellas, para que ellas puedan ver, eterno Rey, que puede existir una armonía, como vemos aquí las hermanas, todas juntas, aclarando la ley, todas en un mismo nivel, ninguna sintiéndose superior a la otra. Si nos basáramos en el comentario de que había una más inteligente que otra, pero estaban unidas, eterno Dios, también permite que así todas las mujeres puedan estar unidas, que ninguna se sienta superior a la otra, que al contrario, así como las hermanas, las hijas de Zelofejat, se presentaron delante de Moshe, que así, eterno Dios, también tú puedas unir a cada mujer como si fuesen hermanas, viendo que juntas pueden lograr tantas cosas, porque tú, eterno Padre, nos has mostrado que la unidad es lo que tú deseas. No deseas tanto, eterno Dios, el que nos apeguemos a ti y estemos peleando con los demás. Eso es una abominación para ti. Tú deseas, eterno Dios, que si estudiamos Torah nos unamos. Ayúdanos, Padre, a lograr eso, esa unidad, a tener esa paz interna también, eterno Dios, entre nosotros, contigo, tener un alma pura, un alma que no tenga ningún tipo de envidia, ningún tipo de arrogancia, y de esa forma, eterno Dios, podamos hacer que también entre mujeres cada una tenga voz, que ninguna trate de someter a otra ni de callar a otra. Vemos, eterno Dios, este gran ejemplo de las hermanas de Zelofejat, que no necesariamente se basaron en la que tenía más conocimiento o la que era mayor. Cada una sabía el lugar que le correspondía, cada una reconocía la virtud que tenía la otra, y es así como es nombrada en esta parashá, para que se muestre
que la mujer sabia es la que construye y la sabiduría es la que se antepone a todo. Gracias, Padre, ayúdanos a entender también eso, que ser inteligente no es ser sabio, que la sabiduría realmente es lo que marca la diferencia entre una persona que hace lo correcto y la que no. Una persona puede ser inteligente pero no sabe, cometer muchos errores. Ayúdanos, Padre, a ser sabios. Ayúdanos, eterno Dios, a que en todo momento vayamos de tu mano, sabiendo que tú has estipulado todas las leyes y no nos apartemos ningún instante de ti ni de la siniestra. Te agradecemos, Padre, por esa parashá. Te agradecemos por permitirnos reunirnos y que podamos tener el mérito de seguir uniéndonos y seguir, eterno Padre, gozando de todas aquellas bendiciones que nos quieres dar. Bendito seas, eterno Rey del Universo, por siempre, para siempre. Amén y amén. Vamos a cantar, estamos en el mes de Tamuz. Estamos a unos cuantos días para entrar en las 3 semanas. Ahorita se viene el recuerdo cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada. 3 semanas se dice que se sitió la ciudad de Jerusalén, se recortó agua, alimento, y el 9 de Ab fue cuando destruyeron el primer templo y el segundo templo. Nos estamos preparando para recordar esos eventos. También 9 de Ab sabemos que pasó a los espías. Entonces recordamos también cuidar nuestra habla, aprender a ver adecuadamente a las personas, ver las virtudes en lugar de ver las deficiencias, y de esa manera digamos que construir unidad entre nosotros. Entonces eso es lo que va a unificar el templo, es lo que va a permitir que el templo se reconstruya pronto. Entonces el templo primero tenemos que construirlo espiritualmente. ¿Y dónde empieza el templo? En nuestro hogar, de nuestra familia. Ahí vamos a construir primeramente el templo y luego con las familias que tenemos alrededor. Y así vamos a continuar después con la sociedad, hasta que Bezrat Hashem tengamos el mérito que sea pronto en nuestros días de ver el templo reconstruido. Por ello hemos cantado mucho el Salmo 122, para que tengamos el deseo. De hecho es algo muy grande, sobre todo aquellos que sientan que están en situaciones problemáticas, tanto de Parnasá, de Shalom Bayit, de cualquier tipo de situación, transgresiones que no han podido reparar. Después de las 2 de la mañana, traten de poner la alarma y al menos hagan este salmo, el 122. ¿Con qué kavaná? Con la kavaná de decirle a Hashem, por favor Hashem, que tengamos el mérito de reconstruir el templo, tanto espiritual como el material. Y desear reconstruir el templo. Cuando tenemos ese pensamiento, ya estamos conectados en queremos la unidad. Queremos nuevamente tener esa unidad. Y si por ahí viene a la luz que hemos sido el que divide, ponernos a cuentas con Hashem. Entonces, Baruch Hashem. Salmo 122 en español. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem. Pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem.
Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias, Hashem. Jerusalén, ¿qué significa? Lugar de paz. Entonces, ¿qué es lo que va a construir? Digamos que Hashem reine la paz. Cuando dice la Torah que en aquel día Jerusalén se llenará toda la tierra, se refiere al Jerusalén espiritual. Por supuesto que físicamente puede ocurrir también. Pero ¿cómo va a ocurrir esto? Cuando yo hago que Jerusalén no nada más esté en Jerusalén. Cuando yo hago que mi hogar tenga paz, ya tengo un pedacito de Jerusalén en mi casa. Cuando yo hago que mi gran familia haya paz, ya tengo un pedazo un poco más grande de Jerusalén. Si logro hacer que mi ciudad tenga paz, ya tengo un pedazo más grande de Jerusalén. A eso se refiere cuando dice que Jerusalén en aquel día llenará todo. Por eso este salmo tiene ese poder, porque pedimos a Hashem que queremos tener paz, tanto en nuestra alma como con él sobre todo, y la Parashá Pinhas habla de eso, que Pinhas hizo un pacto de paz con Hashem. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Defender el honor de Dios. Entonces que Hashem nos ayude a ser Ben Noach, que busquen la paz, la justicia y la verdad. Que sea su voluntad. Amén y amén. Baruch Hashem. Gracias Hashem.